Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Dos ideas podrían servirnos para fijarnos especialmente, para que pusiéramos en ellas nuestra atención en la celebración de la misa de hoy, en esta fiesta de San Mateo, y a partir de estas lecturas que acabamos de escuchar. La primera hace referencia a la traición. Mateo era un traidor. Un publicano era un judío que se dedicaba a recaudar dinero de los judíos para entregárselo a los romanos, que los tenían oprimidos. Por lo tanto, Mateo era considerado dentro de la sociedad religiosa judía como un traidor. Y Jesús perdona la traición sentándose a su mesa, sentándose a la mesa de la casa de Mateo.
Y de esta forma, al sentarse en su propia mesa a comer con él, le compromete a cambiar esa traición, le compromete a no traicionarle en adelante. La invitación de Jesús que hemos escuchado en el Evangelio, cuando decía que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores, hace referencia a un punto de partida. Un punto de partida es el que es pecador y es justificado, porque Jesús se sienta con él a su mesa. En contra de comprender este versículo, de comprender esta afirmación de Jesús como una búsqueda de una comodidad en la confesión para poder seguir pecando de cualquier forma infinitamente, en el sentarse a la mesa con él, como hace con nosotros en la Eucaristía, existe un compromiso, el propósito de la enmienda, concreto, revisable, que uno pueda verdaderamente evaluar si se está convirtiendo en un justo siendo un pecador. Pero de aquí, de este compromiso que adquiere Jesús con Mateo, va a surgir otro compromiso, podríamos decir más grande todavía, y es que Jesús compromete al resto de los discípulos a perdonar también la traición. No es ya que Jesús decida que él perdona a Mateo, sino que Jesús compromete a todo su grupo a que de la misma manera que él ha perdonado, perdonen ellos la traición, ellos también judíos, con sus reticencias, con sus argumentos en contra de Mateo. Tienen que vencer, que negarse a ellos mismos y a todos esos argumentos para, igual que Jesús ha perdonado a Mateo el traidor, hacer lo mismo ellos. Esas reticencias, esas dificultades son vencidas en primer lugar por la actitud de Jesús, dispuesto al perdón por encima de todo, y también por una actitud nueva en Mateo, una actitud de conversión, una actitud de desear no seguir llevando el camino de traición que llevaba hasta ese momento. Así, también nosotros somos llamados, por lo tanto, al celebrar la fiesta de San Mateo, a vencer el odio, a vencer el rechazo, a vencer la traición, a vencer el deseo de venganza, por la actitud y por la confianza de Jesús con los discípulos, con Mateo, y también para que los discípulos actúen de esa misma forma. En segundo lugar, podríamos fijarnos, casi como una consecuencia de esta actitud ante la traición que tiene Jesús, podríamos fijarnos también en la necesidad de aprender a aceptar, iluminados por la lectura de San Pablo que hemos hecho en la primera lectura, aceptar la forma de construir y aceptar los elementos que utiliza el Señor para sostener, para levantar el edificio de su Iglesia. Aquellos que son llamados a ser piedras vivas, a ser material de construcción de esta Iglesia de Jesucristo, tienen que hacer ese camino valiente de aceptación de todos aquellos que formamos la Iglesia. Y así, unos serán apóstoles, otros evangelistas, otros profetas, tal y como iba diciendo, enumerando San Pablo en la lectura. No estamos, por lo tanto, ninguno llamado a querer sustituir a otro, a querer ocupar, ya sea físicamente, ya sea en lo profundo del corazón, el lugar de otros y decirles a ellos cómo tendrían que hacer y comportarse, sino a reconocer la llamada propia que uno ha recibido y a vivirla santamente. No juguemos a ser, por lo tanto, cada uno de nosotros lo que no somos, sino reconozcamos humildemente la llamada que el Señor nos ha hecho
a formar parte de la Iglesia. El amor a la Iglesia conlleva y se concreta en el amor al constructor y al equipo que él ha formado, que tiene dos formas de autoridad. Una es la autoridad por la llamada, la autoridad que viene del Señor y que es objetiva, y después una autoridad por la conversión del que ha sido llamado, una autoridad subjetiva que uno puede más o menos fácilmente reconocer en los miembros de la Iglesia. Por eso, lo primero para crecer en nuestra actitud, en nuestro ser cristianos, y por lo tanto crecer también en el amor a la Iglesia que va unido a ello, es necesario hacer un ejercicio de aceptación, de ocupar cada uno su sitio, sin carreras, ni entre clérigos ni entre laicos, y sin omisiones, ni entre clérigos ni entre laicos. Si cada uno es capaz de ver a lo que lo llama el Señor en la Iglesia y lo acoge humildemente, aceptará cada día y crecerá en el amor a la Iglesia tal y como Cristo quiere llevarla a término. Nosotros nos podríamos preguntar, para concluir esta reflexión de la liturgia de la palabra de hoy, ¿vivo mi vocación en la Iglesia desde lo que soy o la vivo desde lo que son otros? ¿Mi amor a la Iglesia crece si todo es a mi gusto y decrece si algo me disgusta? ¿O es un amor capaz de superar esas dificultades? El compromiso en ella se fortalece cada día en la Eucaristía, se fortalece en la llamada que el Señor nos hace cada día en la Eucaristía. Me gustaría que prestaran en este día especial atención a la oración de después de la comunión que haremos, porque en esa oración de poscomunión que el sacerdote hace en nombre de toda la Iglesia está contenida esta llamada que el Señor nos hace a vivir en el compromiso de ser y de amar cada día más a la Iglesia. Que el Señor nos conceda valorar el don que hemos recibido, llamados porque somos pecadores para una conversión que embellezca cada día el cuerpo de la Iglesia.